Muy buenas noches, mis hermanos de Riam. Bendiciones en este día y vamos a compartir hoy un tema, una pequeña reflexión acerca de la importancia de congregarnos, pero le quiero pedir que por favor, antes de iniciar el tema, me acompañe a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo que tú nos permites, Señor, de podernos reunir por este medio para compartir, Señor, de tu palabra, para escudriñarla juntamente con tu Espíritu Santo, Señor, para que sea una palabra de consolación, de exhortación y de edificación para nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que tu palabra caiga en ellos como una semilla en tierra fértil y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El porqué de este tema, de la importancia de congregarnos. Es evidente y para nadie es un secreto que a raíz de la pandemia muchas personas que estaban congregándose anteriormente en las iglesias dejaron de congregarse, y ahora que ya regresaron los servicios presenciales, pues no se reintegraron, se quedaron prácticamente en el aire. Y la palabra de Dios nos enseña de la importancia, primero nos enseña en Hebreos 10:25 la necesidad de congregarnos. Dice la palabra: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. De hecho, la razón por la cual algunas personas se retiraron de las iglesias, que fue aparentemente por la pandemia, esto es una señal precisamente de que aquel día se acerca. Por lo tanto, en lugar de alejarnos de la iglesia, alejarnos de congregarnos, deberíamos estar mucho más enfatizando en ese tema. Muchos de nosotros nos hemos congregado por años en algunas congregaciones, pero lo hemos hecho por costumbre, no en el entendimiento de la bendición que ello significa para nuestras vidas, y mucho menos de la bendición que ello significa y de la protección que significa para nuestras vidas en este tiempo. Recordemos lo que dice Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿A qué día se está refiriendo? Pues al día de el inicio de la tribulación, del arrebatamiento de la iglesia y del inicio de la tribulación. Estos tiempos, como nos lo enseña Hebreos 10:25, estos tiempos, si eran peligrosos en aquel tiempo cuando fue escrito la carta a los hebreos hace 2000 años, cuanto más peligrosos son ahora que estamos 2000 años más cerca del fin de los tiempos, por un lado. Por el otro lado, también en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5, la palabra nos advierte acerca de estos tiempos y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este pasaje pareciera ser que nos está hablando de gente del mundo, pero cuando vemos el contexto en el cual en el cual está escrito este pasaje, resulta que se refiere a tiempos peligrosos, no solo afuera de la iglesia, sino adentro de la iglesia. Y solo notemos algunas de las cosas
que dentro de la iglesia son peligrosas y que las vemos evidentemente en este tiempo. Habla de 3 características: amadores de sí mismos, o más bien de 3 grupos de características: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Contra cada una de esas cosas, la palabra de Dios nos enseña qué es lo contrario y qué es lo que Dios busca. El ser amadores de sí mismos es que, como lo dice posteriormente, amadores de los deleites más que de Dios, también amadores de la codicia, amadores de la alabanza, amadores de tener relevancia, amadores de la fama, y más interesados en su propia fama que en la fama del Señor. Y todas estas cosas las vemos en la iglesia de hoy en alguna medida. Hay personas amadoras de sí mismas, avaras, vanagloriosas, soberbias, en lugar de ser humildes, sencillas y accesibles, como nos habla la palabra de Dios. Encontramos también a personas amadoras de los deleites más que de Dios, en lugar de sobrias, como dice la palabra. Y también personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, es decir, no están a favor ni de la obediencia ni a favor de la sana doctrina que nos enseña la palabra de Dios. Y todo eso no solo se da a nivel de los miembros de congregaciones, sino se da también en los liderazgos de las congregaciones, por lo cual tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios no solo nos dice que nos congreguemos, sino nos dice también dónde no congregarnos y a dónde sí congregarnos. No congregarnos en los lugares donde hay personas que manejan estas cosas, que la palabra de Dios nos habla acerca de los tiempos peligrosos, y congregarnos en lugares donde el liderazgo es humilde, sencillo, accesible, sobrio y que sigue la sana doctrina. Este punto de la sana doctrina es muy importante. Si bien es cierto, la Biblia no lo define de una manera tajante, es fácil deducir qué es la sana doctrina. Primero que nada, necesitamos recordar cuál es la voluntad de Dios para los creyentes, y la palabra de Dios nos dice que la voluntad para los creyentes es la santificación. Dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En Romanos capítulo 6, versículo 22, la palabra de Dios también dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, la santificación es algo que Dios espera de nosotros como fruto de nuestra vida cristiana. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, dice la palabra: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y en el versículo 3 de Primera de Tesalonicenses 4 también dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Romanos capítulo 7, versículo 21 nos dice que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es nuestra santificación. ¿Qué implica el tema de la santificación? Porque es un tema también que no se maneja en muchas congregaciones usualmente en este tiempo. Ya con la sana doctrina tiene que ver entonces en primer lugar con un tema general que es la santificación, y la santificación tiene que ver con por lo menos 3 o 4 temas adicionales. El primero es el arrepentimiento. La palabra en Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es una condición
para entrar en el reino de los cielos. Y el segundo tema asociado con la santificación después del arrepentimiento es la obediencia. La palabra de Dios en Juan capítulo 14 versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y recordemos que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Por lo tanto, obedecer con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser es parte de la sana doctrina. El tercer tema asociado a la sana doctrina es morir al yo, al ego, a la carne. En Juan 3:30 la palabra de Dios dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Aquí no nos está hablando de una opción, de una posibilidad, sino de una necesidad. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Por lo tanto, esto también es la voluntad del Señor. ¿Y para qué qué significa que yo mengüe y que Él crezca? Que yo mengüe significa morir al ego, morir a la carne, morir al yo, mientras que el que Él crezca significa que el carácter de Cristo vaya siendo formado en cada uno de nosotros, como nos lo enseña 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice la palabra: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esta imagen de su Hijo representa su carácter. Y finalmente en Colosenses capítulo 3, versículo del 9 al 10, dice la palabra: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, todos estos pasajes nos hablan de la importancia de morir al yo, al ego, a la carne, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Entonces, lo que necesitamos es congregarnos, es una necesidad, y porque lo dice la palabra, y principalmente de cara a los nuevos tiempos. Aparte de ello, es un mandamiento de la palabra de Dios. Aparte de ello, conlleva un beneficio que lo vamos a ver en un momento. Pero antes, ya vimos, repasemos las características de donde no deberíamos congregarnos y donde sí deberíamos congregarnos. No deberíamos congregarnos en un lugar donde hay personas amadoras de sí mismas, o donde se fomenta el ser amador de sí mismo, avaro, vanaglorioso, soberbio, orgulloso. No deberíamos congregarnos en lugares donde se estimula el que seamos amadores de los deleites más que de Dios, en lugar de la sobriedad, en lugar de la humildad, de la sencillez, de la accesibilidad, en lugares donde no solo tengan apariencia de piedad, sino que efectivamente vivan la piedad. Y la piedad tiene que ver con la sana doctrina, y la sana doctrina tiene que ver con la santificación, el arrepentimiento, la obediencia, morir al yo, al ego, a la carne, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Estos son temas que hoy no son muy relevantes o no son muy populares dentro de la Iglesia de Cristo, pero que siguen siendo la base fundamental del cristianismo, las sendas del cristianismo, para que alcancemos la eternidad con Cristo. Y aquí hay algo importante que necesitamos entender y que tiene que ver también con el hecho de congregarnos, además de estudiar la palabra de Dios y además de tener comunión con el Espíritu Santo. Y es que la vida, cuando la palabra habla de vida eterna,
no se está refiriendo a la eternidad, se está refiriendo a la calidad de vida del creyente, que es la calidad de vida de Dios que debería vivir desde el día de su conversión hasta el fin, hasta la eternidad. Es decir, la vida eterna la vivimos en dos lugares diferentes. Una parte de la vida eterna la vivimos aquí en la tierra, mientras partimos con el Señor, y la otra parte de la vida eterna la vivimos ya en la eternidad. Ahí es una vida eterna perfecta. Aquí es una vida eterna que va en crecimiento cada día en la medida en la cual usted y yo vamos precisamente caminando en esa santificación, una santificación para la cual el Señor nos ayuda. No es una santificación hecha en la carne, sino es una santificación hecha en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23: y el Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. Pero nosotros tenemos una colaboración con Dios en esa santificación, y uno es permitir que el Espíritu Santo haga su obra de transformación en cada uno de nosotros, y no solo permitirla, sino anhelarla y colaborar con ella, y además de ello morir a nuestra carne, morir a nuestros deseos, morir a nuestros pensamientos, morir a nuestros propios caminos, que son caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Una vez que entendemos el tema de la vida eterna, que es una vida para vivirla acá en la tierra mientras nos vamos con el Señor, y que se perfeccionará en la eternidad, entonces vamos a entender el porqué, el beneficio de congregarnos. La palabra de Dios dice en el Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Se lo simplifico: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, estar congregados, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y vida eterna es la calidad de vida que vamos a que cada uno de nosotros puede vivir desde acá de la tierra. Entonces nos conviene congregarnos, es importante congregarnos, no solo por lo que nos dice la palabra de Dios como mandamiento, sino porque nos es conveniente, nos es beneficioso, de acuerdo a lo que nos dice el Salmo 133. Y eso significa que cuando nos congregamos, el Señor envía ahí porciones crecientes de vida eterna para que las vivamos aquí en la tierra: liberación, restauración, fortaleza, seguridad, provisión, libertad, identidad, propósito, destino, etcétera. Dios envía esas cosas ahí, pero además de ello hay otro beneficio que muchas veces no lo vemos tangiblemente, pero que se da en lo espiritual. Cada ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Hay una comunicación a nivel de lo físico, a nivel del alma y a nivel de lo espiritual. Cuando estamos congregados, cada uno de nosotros, los dones espirituales de los demás hermanos están ministrando nuestro espíritu, de la misma manera que los dones espirituales que nosotros tenemos están ministrando el espíritu de los demás. Es decir, que en la congregación somos enriquecidos espiritualmente por la ministración de los dones espirituales de los demás, y enriquecemos a los demás por la ministración de los dones espirituales que tenemos, aunque no toquemos al hermano. Hay una comunicación de espíritu a espíritu. Ahí es donde se manifiesta esa ministración. Cuando no nos congregamos, dejamos de recibir esa ministración por un lado, pero por el otro lado también dejamos de bendecir la vida de nuestros hermanos que necesitan de nuestros dones. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que los dones espirituales son
para provecho, pero para provecho del cuerpo. Los dones espirituales no son para nosotros. Los dones espirituales es algo que se manifiesta a través de nosotros hacia los demás. Por lo tanto, cuando no nos congregamos, dejamos de manifestar eso, empobrecemos la vida de los demás, y cuando nosotros no nos congregamos, estamos empobreciéndonos espiritualmente también nosotros. Así que es importante retomar este tema de congregarnos y de hacerlo con regularidad, con disciplina, con una actitud de recepción de lo que vamos a ir a recibir cuando usted y yo vamos a la congregación, con expectativa de lo que vamos a recibir, porque vamos a recibir bendición y vida eterna cuando nos congregamos, cuando somos obedientes a ese mandamiento. Hoy hay muchas personas que dicen que no necesitan congregarse, que la relación de ellos con Dios es individual, que ellos lo pueden llevar en su casa, pero eso contradice lo que nos dice la palabra de Dios. Número uno, fuimos puestos en un cuerpo, no fuimos puestos fuera de un cuerpo. Un miembro de un cuerpo, cuando usted lo amputa, se muere. El cuerpo sigue viviendo, cicatriza y todo, pero el miembro que le fue quitado, ese pierde vida. De la misma manera, cuando usted y yo no nos congregamos, nos separamos del cuerpo, y al separarnos del cuerpo dejamos de nutrirnos del cuerpo, de nutrirnos de todos los nutrientes, vitaminas, etcétera, etcétera, espirituales que el Señor pone en el cuerpo para bendición de cada uno de nosotros. Así que la exhortación es congregarnos con responsabilidad, con gozo, con alegría, con expectativa, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, principalmente que vemos que este día malo no solo ya está presente, sino que cada día se está poniendo peor. En lugar de decepcionarnos por la maldad que hay a nuestro alrededor, necesitamos afirmarnos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios capítulo 6, versículo 10, al 13, para que podamos resistir los embates del enemigo y, habiendo resistido, permanezcamos firmes en nuestra fe. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión, de esta enseñanza. Solo déjenme orar por cada uno de ustedes y por cada uno de nosotros, y despedimos la transmisión. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has dado de podernos reunir, Señor, para escudriñar tu palabra juntos, para ser edificados, exhortados y consolados por tu palabra, Señor. Y te pedimos, mi Dios todopoderoso, que esta palabra sea sellada por tu Espíritu Santo en nuestros corazones y produzca fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Que no solamente seamos oidores de tu palabra, Señor, sino seamos hacedores de tu palabra, y que además de ello, Señor, tú añadas bendición a la obediencia del cumplimiento de esta palabra, Señor. Te lo pedimos, mi Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, así como también te pedimos, Padre, que cada uno de nosotros pueda tener una noche de descanso, de bendición, para poder enfrentarnos a los retos del día de mañana, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, un abrazo y que tengan una linda noche.